con respecto a las enfermedades, yo no soy un experto en salud ni en salud pública, pero yo me imagino, especialmente producto de lo que el mundo vive hoy, yo me imagino que las enfermedades, ya sea bacterianas, virales, fungosas, lo que sea, las enfermedades se transmiten de persona a persona. Las enfermedades, una vez que tú la transmites, un solo individuo la transmite a mucha gente y mucha gente va cayendo, pero uno detrás de otro como un grupo de dominó que caen uno detrás de otro. Esa es la particularidad de las enfermedades y más en un siglo como el siglo I, donde, pues obvio, ¿no? La ciencia médica no estaba tan avanzada como lo está hoy. Para muestra un botón, leía un artículo hace un tiempito atrás. Resulta que no recuerdo si es en qué parte del Ártico, si era en el norte o en el sur, pero producto del cambio climático ha habido un deshielo de tal manera que grandes montículos de hielo se están simplemente convirtiendo en agua, pues. Y el punto aquí es que en ese proceso hubo una bestia, un animal, no recuerdo cuál era, una bestia, un animal que estuvo sepultado en el hielo por más de 25 millones de años. Ese animal salió a la luz producto del deshielo. Hubo una persona que hizo el hallazgo, la persona que lo encontró. Resulta que la persona que encontró eso, dentro de unas semanas murió. Y cuando investigan la muerte de esta persona, descubren que había muerto de anthrax. Cuando hicieron las pruebas de la bestia que fue descubierta, resulta que tenía anthrax. Terrible. Se pensaba que el anthrax era una enfermedad producida pues por ese ente que era reciente. Pues fíjate, más de 25 millones de años. Entonces, si te puedes imaginar eso, te puedes imaginar también la situación del primer siglo, donde la gente venía enferma, donde mucha gente estaba necesitada de sanidad, y te puedes dar cuenta de lo que eso realmente quiso significar en el momento en que se dieron las cosas. Aquí en América vinieron los españoles cargados de sus propias enfermedades y no murieron miles de indígenas autóctonos de nuestra América producto de esas enfermedades. Vinieron los portugueses, los franceses, los ingleses y no moría la gente precisa. Bueno, imagínate nomás lo que pasó en el primer siglo. O sea, lo que quiero decirte con todo esto es que si Dios no interviene, esta iglesia definitivamente desaparece en menos de lo que canta un gallo. Ahora, el punto aquí es que con esas situaciones que la iglesia tuvo que manejar, se agregó la parte económica. Hoy habían 10,000, pero al día siguiente se agregaban 5,000 más a la iglesia. Y como esos 5,000 que se agregaban a la iglesia vendían lo que tenían y lo poco que tenían o lo mucho que tenían y lo traían, se convertían en pobres y la cantidad de pobres crecía de una manera increíble. Así que había mucha necesidad. Se dieron muchas situaciones cuando comenzaron a atender la necesidad de los pobres, entendiendo que los pobres eran los que estaban más los que se agregaban. Hubo mucha necesidad. Por ejemplo, los que formaban parte de la iglesia, que eran judíos, tenían una atención. Pero los griegos, que ya comenzaba la iglesia griega, la iglesia gentil, y fuera de los judíos que vivían en Grecia, habían gentiles que vivían en Grecia y que se agregaban a la iglesia. Estos comenzaron a ver que sus familias, sus mujeres, y por qué no, hasta sus hijos eran desatendidos en la repartición diaria. ¿Recuerdan ese evento, verdad? Bueno, estos problemas eran un problema de diario. Gracias a Dios por la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento que dio a los apóstoles para tratar con estos asuntos. Las enfermedades, la repartición de los bienes, la provisión, de tal manera que ninguno tenía falta de ningún bien.
Muy bien. Este era el contexto del texto que acabamos de leer. El apóstol Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corinto que él iba a retirar unos donativos que la iglesia había decidido poner aparte el año pasado para llevarlo a la iglesia de Jerusalén. Pero no solamente eran los corintios y todas las iglesias que estaban en Asia Menor también enviaban donativos para la iglesia de Jerusalén, que estaba en una explosión tremenda. Mucha gente se agregaba a la iglesia. Así que las necesidades también crecían enormemente. Las iglesias habían alcanzado entonces la costumbre de separar algo para llevar a la iglesia de Jerusalén. Pero Pablo pone un ejemplo en medio de esta situación, en esta circunstancia. Pone el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Y dice Pablo que la iglesia de Macedonia había abundado en generosidad a tal grado que le habían suplicado a Pablo que llevara por favor todo el donativo que ellos habían recogido para que lo llevaran a Jerusalén. Y Pablo ponía como ejemplo a los corintios lo que la iglesia de Macedonia había hecho. Y había dicho Pablo que era una iglesia en extremo generosa. ¿Por qué? Porque Pablo acotó de que esta iglesia era también en extremo pobre. Cuando en aquel siglo primero de la época cristiana se decía que la iglesia era pobre, perdónenme, no es el mismo concepto de pobreza que hoy podemos tener. Hoy usted ve a algunos pobres, no todos, pero usted ve a algunos pobres hoy que no parecieran pobres, pero son pobres. En aquel tiempo se era y se parecía pobre. Pobre extremo. Es decir, no había nada. Gente que apenas comía una vez al día, o gente que apenas sus hijos podían comer una vez al día y ellos no comían para que sus hijos, era algo espantoso. Y eso sin considerar los tiempos de sequía, de problemas ambientales, donde los cultivos no daban lo que debían dar. Mira, pero había una hermandad. Cada quien estaba pendiente de los demás. Y esta iglesia de Macedonia, en particular, tenía la realidad de que era pobre, pero daba en medio de su pobreza, daba de tal manera que no parecían pobres. Y Pablo acotaba este elemento diciendo que a pesar de su extrema pobreza, a pesar de su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. ¡Qué maravilla! Podemos ser pobres. Podemos no tener muchas cosas que quisiéramos o que dejamos de tener por alguna razón. Pero dice la Biblia que aquí hay un ejemplo de personas. Mira, y cuando habla de iglesia, no pienses en la iglesia como una organización o como una institución. Piensa en el cúmulo de personas que formaban esa iglesia. O sea, era gente generosa. Y como era gente generosa, todo el común denominador, el grupo de ellos, era generoso. O sea, se hablaba de esta iglesia como generosa. Gente que estaba dispuesta y gente que daba más allá de su propia pobreza, que era evidente. En el libro de 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo habla de los dones espirituales, hay un don que él señala. Dice, el que reparte con liberalidad. Esa palabra liberalidad no es otra cosa que generosidad. Y es que lo que el apóstol está diciendo es que hay un don que lo da Dios a las personas que le aman, a los que le amamos. Dios pone ese don disponible para nosotros.
yo quiero hablarte del don de la generosidad. Ese don de la generosidad que nosotros antes no teníamos, pero que ahora está allí para nosotros si lo queremos. Los dones que Dios nos ha dado, los dio para el desarrollo, mantenimiento y cuidado de su iglesia. Así que ese don que está en nosotros, que Dios lo puso allí, si queremos desarrollarlo, es algo que yo le tengo que decir: Señor, ayúdame a desarrollar eso en mi vida, porque tú lo hiciste para mí. Todos nosotros tenemos la oportunidad entonces de parte de Dios de ser una iglesia macedonia. En este siglo XXI tenemos la oportunidad de ser macedonios, como la iglesia que estaba en ese lugar. Gente que da con generosidad. Fíjense que ya no estamos hablando de lo que hablábamos en el video anterior, de dar sacrificialmente.